Pues ustedes son los que más lo necesitan para el parcial. Sí, pero yo Entonces acabo ya de te varios, mandaron un ¿no? mensajito o algo. Hola, Mapi. Hola, niños. Bueno, Juanpa, empiece, hágale. Bueno, listo muchachos, mi nombre es Juan Pablo Zuluaga. Hoy les voy a hablar de infección de tejidos blandos y fascitis necrotizante a petición pues de Vale. Eh, Reglas básicas. Si estoy hablando muy rápido, prenden el micrófono y me dicen que estoy hablando muy rápido. O me escriben que estoy hablando muy rápido, porque yo expongo muy rápido. Si no entienden, lo mismo, me escriben, hablan, dicen a Valen que me hable si les da pena, y no importa, repito, les hago dibujos, no importa. La idea es que esto está únicamente dirigido pues para los de sexto, entonces si ustedes son los que no entienden, pues obviamente todo el mundo puede preguntar, pero está como dirigido y con base en los artículos que ustedes tenían listo. Entonces, es eso. Si necesitan algo, ya saben y me dicen sin ningún problema. Ok, listo. Entonces, empezando. ¿Cómo? Que si tienen alguna pregunta la pueden escribir también en el chat y yo estoy pendiente también si algo para decirle. Por si usted no Hágale, lo puede ver. no hay ningún problema. Listo. Bueno, antes de empezar con esto, muchachos, la charla está básicamente dividida en dos, ¿cierto? Como netamente infecciones de tejido blando y un poquito pues separado la parte de fascitis necrotizante, pues si ustedes pues, tenían dos artículos diferentes. Ahorita pues les diré como un concepto de lo que tenía eso, que no me parece, pero bueno, no importa, eso es otra cosa. Listo. Entonces, empecemos con a grandes rasgos cuál es la definición de infección de tejidos blandos y a grandes rasgos cuál es la epidemiología actual de esta enfermedad. Esto es un grupo de enfermedades muy diversas, ¿cierto? Que cursan desde celulitis no complicada hasta fascitis necrotizante. Celulitis no complicada ya se los voy a explicar, pero básicamente comprende absolutamente todo lo que tenga que ver, si esto me aparece un puntero, en toda la parte de la dermis hacia arriba, ¿sí o qué? Si ya compromete dermis hacia abajo, generalmente tiende a ser complicada, como ya les voy a decir, y no la vamos a denominar celulitis. Esta es una definición, digamos, muy arbitraria por parte mía, como para yo entender y para hacerles entender, ¿cierto? Celulitis es una sola enfermedad cuando uno la lee, pero hay muchos tipos de infecciones de tejidos blandos, entonces para que tengan en cuenta eso. ¿Cuál es el problema que ha tenido la infección de tejidos blandos, la celulitis, todo este tipo de cosas? Es que hay un aumento de incidencia por parte del aumento de la resistencia que ha tenido el principal agente etiológico, que es el Staphylococcus aureus, ¿cierto? Esto ha conllevado a que obviamente tenga un número muy grande de consultas al servicio de consulta externa, al servicio de urgencias o incluso en hospitalizaciones cuando vemos que estos pacientes se complican y llega a ser una enfermedad que es 4 veces mayor en su incidencia que la infección de tracto urinario y hasta 10 veces mayor en su incidencia que la neumonía. Que claro, nosotros no lo tenemos muy claro o no lo hemos visto mucho porque generalmente este tipo de infecciones no se hospitalizan. Es bastante extraño que se hospitalicen. Básicamente cuenta entre un 10 a un 15% de los pacientes que cursan con estas infecciones que se hospitalizan por diferentes factores. Esto es a grandes rasgos. Voy a mostrar un montón de tablas. No se preocupen, yo se las voy a explicar. No, esto es lo que aparece en sus artículos, pero para que tengan en cuenta que, como les decía ahorita, las infecciones de tejidos blandos son un montón, ¿cierto? Son muchos tipos y que esto tiene diferentes manifestaciones clínicas y obviamente va a ser diferente en algún grado su tratamiento. Empecemos. Celulitis, entonces, ¿qué es? Es una infección aguda de la piel que envuelve la dermis profunda y el tejido celular subcutáneo, ¿cierto? La erisipela es como su gran diagnóstico diferencial desde que vimos, no sé, histología de la piel. Uno tiene en cuenta que la erisipela y la celulitis, eso es su gran diagnóstico diferencial, ya lo vamos a hablar. Cuando empezamos a hablar de foliculitis es la infección del folículo piloso, ¿cierto? Esto es básicamente el pilar fundamental de una enfermedad muy conocida, la acné, ¿cierto? La foliculitis o la enfermedad folicular hace parte de la fisiopatología del acné para que lo tengamos en cuenta. Ahora, la foliculitis es que se infecta ese folículo, ¿cierto? Se genera como una inflamacióncita. Ahora, si esto se infecta mucho más y tiene compromiso de tejido celular subcutáneo, lo vamos a denominar forúnculo. Cuando hay un montón de forúnculos, lo denominamos carbúnculo. Y cuando hay un montón de carbúnculos que se meten mucho más al tejido celular subcutáneo y me generan una colección de pus, lo vamos a llamar un absceso cutáneo, ¿cierto?
De aquí para abajo, miren que son otras diferentes, a diferencia de estas dos, ¿cierto? La piomiositis es básicamente una infección purulenta del músculo o que compromete un tejido muscular o un grupo muscular dentro del componente pues, que lo tienen y también se va a, o sea, ya tenemos la parte del músculo y nos quedaría la parte de la fascia, ¿cierto? De la fascitis necrotizante, que hasta la mitad de la charla no voy a hablar pues casi nada. Listo. Tenemos estas dos, el impético y el ectima, que básicamente son infecciones de la epidermis como tal, ¿cierto? El impético lo vemos generalmente en niños y es que se forman pues unas costras mielicéricas como la determinan pues los dermatólogos, y la ectima es básicamente que se genera como una ulceración con una ¿cómo se llama esto? Con una costrica en medio, ¿sí o qué? Entonces, ¿cómo sé que son complicadas o no complicadas? Entonces, básicamente las infecciones de tejidos blandos, como dice acá, no complicadas o complicadas. Muy fácil, no complicadas, comprometen solo la dermis y no tienen síntomas sistémicos. Que comprometen solo la dermis, como lo vemos ahorita, celulitis, erisipela, impétigo, ectima a grandes rasgos. Y complicadas, perdón, son infecciones que tienen síntomas sistémicos marcados, no, además de fiebre, ¿cierto? Saquemos un poquito la fiebre porque las no complicadas pueden cursar con fiebre, pero en este caso los síntomas sistémicos marcados van a ser más taquicardia, hipotensión en pacientes que cursen pues con SIRS, con sepsis, con shock séptico, van a ser como esos síntomas sistémicos bastante marcados. Las lesiones se extienden más allá de la dermis, como vemos ahorita, entonces vienen haciendo que comprometen generalmente el tejido celular subcutáneo o que tienen purulencia. Y como lo mencionaba ahorita, pacientes que cursen con signos de SIRS o signos de sepsis. ¿Cuáles son los factores de riesgo entonces para las infecciones de tejidos blandos? Básicamente las podemos dividir en 5 grupos grandes. Es la irrupción de la barrera dérmica, que pueden ser por causas traumáticas o no traumáticas. Traumáticas, pues todo lo que vemos con accidentes, heridas, laceraciones, raspados, etc. Y las no traumáticas, que es cuando tenemos alteraciones de esa barrera cutánea, bien sea por enfermedades dermatológicas. Cuando tenemos una alteración del drenaje venoso linfático, que me va a generar básicamente edema, hay una distensión de esa barrera cutánea y me genera pues como la punta de entrada pues para esos microorganismos que van a generar. La enfermedad arterial periférica básicamente es más bien como obviamente si yo no tengo una forma de oxigenar ese tejido, de cicatrizar ese tejido o llevar células inmunitarias a ese tejido, vamos a tener pues esa predisposición. Las condiciones que predisponen a la infección son todas las cosas que me generan una inmunosupresión o disminución de la respuesta celular. Tenemos la diabetes, tenemos la cirrosis, tenemos el VIH, tenemos el trasplante de grandes rasgos. Los pacientes que son habitantes en situación de calle es importante, básicamente por la parte de la higiene, porque digamos que este acoge de aquí para arriba, ¿cierto? Porque tienen falta de higiene, tienen condiciones que los predisponen a la infección, que son enfermedades crónicas muy mal controladas, pacientes que cursan con VIH, uso de drogas intravenosas, tienen traumas o precisamente como esas enfermedades dermatológicas muy maltratadas que los van a predisponer, y que tengamos un antecedente de celulitis previa. Ahora bien, los factores protectores básicamente hay un buen manejo de condiciones predisponentes, ¿cierto? Si yo tengo un paciente que tiene, no sé, VIH, entonces ya sabemos que un buen control con la terapia HART, que tengamos una carga viral indetectable, unos CD4 pues en un rango mayor de 250 a 300 preferiblemente, es importante. Y tener mucho cuidado en el paciente diabético. El paciente diabético tiene a grandes rasgos dos problemas. El primero es que obviamente va a generar todo un proceso de enfermedad arterial periférica que, como lo mencioné anteriormente, pues lo predispone a este tipo de infecciones. Y el segundo es que también tiende a hacer inmunosupresión, algo que se llama el síndrome del neutrófilo perezoso, ¿cierto? Lo que genera es que esto me aletarga mucho la respuesta celular, específicamente de los granulocitos, entonces por ende me genera este estado, entre comillas, pues de inmunosupresión. Tener una piel seca, hidratada,
como les mencioné ahorita, el manejo pues, dermatológico es importante. Hacer un manejo agresivo con el linfedema, por lo que mencionaba. Hay un aumento de la presión, hay una distensión de esa barrera cutánea, me genera pues como unos poros que podrían ser una barrera de entrada para estos microorganismos. Entonces, básicamente son medidas de compresión, que eleve las piernas, que haga movimientos, ejercicios para esto, serían como unos manejos así a grandes rasgos. Correcta curación de las heridas traumáticas, una limpieza, si yo tengo la posibilidad de hacer un cierre primario que es básicamente con suturas, o si es necesario un cierre secundario con un buen lavado, buen manejo, perfecto. Y la profilaxis antibiótica, vamos a hablar un poquito más adelante de esto, es indicada pues, a pacientes que tengan un antecedente de más de tres o más celulitis al año, ¿cierto? Que esto ya lo hace un paciente con celulitis recurrente. Hay que tener importante dos grandes rasgos, prevención en mordeduras de animales y prevención en mordeduras de humanos o heridas por otras cosas, ¿cierto? Prevención de mordeduras de animales o humanos, cuando me llega un paciente que lo mordió un perro, fue raspado por un gato, etcétera, etcétera, tenemos que hacer siempre, pues obviamente un examen físico completo, tener en cuenta si tiene vacunas o no, sobre todo la vacuna antitetánica y la vacuna antirrábica, como lo menciono acá, es importante, pero entonces vamos a hacer como el manejo ya como tal. Vamos a hacer una exploración, un lavado exhaustivo, o sea, obviamente depende pues del tamaño de la herida. Si es una herida muy superficial, pues con un lavado y antisepsia pues no hay ningún problema, pero si es una herida profunda, una laceración muy grande, siempre hay que hacer una exploración, siempre hay que hacer un lavado, hacer una limpieza, que quede esa herida bastante limpia para disminuir pues el riesgo de infecciones. Generalmente este tipo de infecciones no las vamos a cerrar por primera intención, puesto que esto me va a tender a generar una infección posterior, ¿cierto? Vamos a generar que si yo afronto pues la herida, me genera pues como, por decirlo así, un caldo de cultivo para los microorganismos que yo no lave bien, ¿cierto? Entonces, los cierres por primera intención, llegar a suturar heridas por mordedura de animales no es lo mejor y tampoco por mordeduras de humanos. Siempre hacer un antibiótico o cubrimiento aeróbico y anaeróbico si yo decido suturar. ¿Cuándo voy a decidir suturar en estos pacientes? Cuando es en cara, ¿cierto? Para que no quede pues una cicatriz. Pero si es en otra parte, nunca jamás vamos a suturar. ¿Listo? Mordedura por gatos humanos son particularmente muy contaminadas, ¿cierto? Los perros no tanto, aunque no lo crean, pero básicamente los gatos y los humanos son los que tenemos como una flora bacteriana bastante amplia y bastante potente que nos va a predisponer pues, a cursar pues, con este tipo de infecciones. Como los vemos acá, Pasteurella en la parte de los gatos es importante. Nosotros como humanos, para que vean la Echinella corroens, se ha descrito pues, como una de los microorganismos que posteriormente a mordedura de humanos ha sido como el que más ha sido influenciado en este tipo de infecciones y en el caso pues de los perros tenemos el Capnocitofaga canimorsus. Lo puse acá porque estaba en su artículo, entonces esto es algo que nunca jamás van a aprender, pues, pero por si les sirve. Listo. Como les mencionaba acá, si vamos a cerrar, cubrimos con antibiótico. ¿Con cuál? Amoxiclaulanato, ya sabemos, me cubre aerobios, me cubre anaerobios, súper bueno. Si es alérgico, clinda más quinolona. Eso es lo que decía pues en el artículo. Generalmente, Clinda nos va a cubrir la parte de gram positivos, SARM, y muy importante la parte de anaerobios, pero no me cubre gram negativos, entonces para eso vamos a utilizar pues la quinolona. Y siempre realizar vacunas antitetánica y antirrábica. Hola, Cuéntame. perdón, traje un poquito en la parte de por qué no podemos suturar a menos de que sea en cara. Listo. Entonces, ¿cuál es el problema? Como estas son un tipo de mordedura, un tipo de herida que va a ser una inoculación de mucha cantidad de microorganismos de diferentes tipos, gram positivos, gram negativos, anaerobios, ¿cierto? De todo tipo, que es lo que hay en la flora bacteriana de la boca de los gatos, de los perros, de los humanos, de cualquier cosa que nos vaya a morder. La idea es siempre hacer un lavado y no lo voy a cerrar, porque cuando yo lo cierro, lo que me permite es que se genera como si yo lo cierro primero, no lo puedo volver a lavar. No puedo hacer un lavado continuo como generalmente uno hace como un símil como con una raspadura, ¿cierto? Uno tiende a lavarla, uno tiende a secarla, como a eliminar toda esa suciedad. Si yo cierro y no elimino bien esa suciedad, eso me va a predisponer a que hagan infecciones. Ahora, yo cierro en cara es por la parte estética. Si no fuese por esa parte, o sea, si eso, quitamos eso de lado, yo nunca cerraría, porque precisamente eso es lo que si yo, pues el cerrar me predispone pues a ese tipo de infecciones. No sé si fue claro. Sí, gracias.
El otro tipo pues, de infecciones de tejidos blandos a tener importancia en la cual vamos a hacer profilaxis es en las profilaxis preoperatorias. No es en todas, ¿cierto? Eso pues, van a aprender posteriormente en cirugía que cuáles tienen como mayor indicación y cuáles no, pero siempre hay que hacer pues un lado importante. Si requiere profilaxis preoperatoria, se administra una dosis una hora antes y algunas personas eso depende del hospital y de los protocolos, pero algunas personas lo administran 24 horas postoperatorias, otras no. Listo. Siempre, siempre hacer una buena técnica séptica en el perioperatorio y los pacientes que tengamos información de que son pacientes colonizados por Streptococcus aureus, generalmente pacientes que tengan, como les decía ahorita, celulitis previa o que tengan dermatitis atópica, ellos son generalmente colonizados por Staphylococcus aureus, entonces ellos sí se les tiene que hacer descolonización. Ahora, si un paciente no va a ser puesto en una terapia operatoria y tiene colonización por SANS, tenemos que mirar cuándo lo vamos a descolonizar. Según las guías de la ITSA, ellos dicen, espere, no es necesario, ¿cierto? Si yo sé que vos estás colonizado, porque obviamente en Inglaterra ya les miden de todo y les hacen cultivos por lo que sea, pues dicen que está colonizado, pero no, ¿cierto? Si no tiene pues como indicación, como les muestro acá, que es recurrencia de infecciones, ¿cierto? Que lo veíamos, 3 o más celulitis o infecciones de tejidos blandos al año, no se recomienda hacer una descolonización. Y si se requiere, lo vamos a hacer como pirocina, perdón, acá esto es con C, con pirocinas con C, y lo vamos a hacer por 5 días. Esto es un antibiótico tópico, tiene muy buen cubrimiento contra el Staphylococcus aureus, un poquito contra el Streptococcus pyogenes, y es importante porque es bueno para el Staphylococcus aureus meticilino resistente. ¿Listo? Listo, ahora ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? Generalmente es clínico, ¿cierto? Signos y síntomas. Eso es lo que me va a dar. Y vamos siempre a hacer vamos a indagar una indagación completa por los factores predisponentes de estos pacientes, lo que les mencionaba ahorita de los factores de riesgo. Importante, los pacientes, como les dije ahorita, que tengan factores de riesgo o que sean inmunosuprimidos. ¿Listo? Y puedo suponer pues posibles agentes etiológicos según los factores predisponentes pues, que tenga el paciente. En su artículo mencionaban a grandes rasgos que, por ejemplo, los pacientes diabéticos tienen mucha carga por el Staphylococcus aureus y por el Streptococcus pyogenes, pero que, por ejemplo, los pacientes con cirrosis tenían una buena predisposición por anaerobios, por gram negativos, por campylobacters, los pacientes que tienen asplenia por gérmenes encapsulados, como es el Streptococcus pneumoniae, pues a grandes rasgos, entonces tengan en cuenta pues esa parte. Y también vamos a poder dividir esta celulitis, para que lo tengan en cuenta, ya se los voy a explicar mejor, en no purulentas y purulentas. ¿Listo? Entonces, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico de infecciones no purulentas? Básicamente, número 1, que no tengan purulencia, ¿sí o qué? Y número 2, vamos a mirar, según estas 4, que son las generalmente que no son purulentas, cómo va a ser pues como sus signos clínicos, sus manifestaciones clínicas más comunes. En la parte de la celulitis, que es, digamos, el tipo específico que se lleva como más grande de incidencia a nivel mundial de este tipo de enfermedades, va a ser un dolor localizado, escribí muy mal en toda esta diapositiva, perdón, dolor localizado, eritema, edema y calor. ¿Eso qué es básicamente? Los signos normales de una inflamación, ¿cierto? Ahora la erisipela. ¿Cuál es la diferencia entre la erisipela y la celulitis? Básicamente es que la erisipela es una inflamación o una infección que es delimitada. Ustedes las van a describir en dermatología como es una placa que tiene unos bordes muy bien definidos y que su superficie tiene como en piel de naranja, como una naranja, se ve como una excavación que es precisamente por los folículos pilosos. Las otras dos infecciones no purulentas vienen a ser pues el impétigo y el ectima. Digamos que estas dos, celulitis y erisipela, son sus diagnósticos diferenciales, ¿cierto? Son como hermanitas. Hay una diferencia pues muy sutil entre ellas, pero son como muy parecidas. Y entre el impétigo y el ectima pues es algo muy parecido también. Entonces el impétigo lo vamos a mirar siempre en pacientes, generalmente niños, empezaron con vesículas, esas vesículas se tornaron a costras que son de color miel, ¿cierto? De color así, como de ese amarillito. Y generalmente son en la cara, es muy raro que se den pues, en el resto del cuerpo, y en el resto del cuerpo pensamos más en un ectima, que son lesiones más socavadas con costras en medio. Ejemplos. Como les veo acá, celulitis, mire que acá yo sé que más o menos acabo acá, pero por acá se puede meter piel sana, por acá se puede meter piel sana, antes yo no sé cómo diferenciar muy bien, pero ¿qué se ve?
un eritema generalizado, se ve un edema, porque miren cómo se ve la piel, ¿cierto? Se ve que es una piel muy distendida. Pues no sé, uno obviamente no tenemos forma de verlo, pero uno se imagina que eso va a estar muy caliente y que va a generar dolor. ¿Cuál es su hermanita? La erisipela. Miren que la erisipela sí tiene unos bordes demasiado definidos. ¿Listo? Entonces eso sería como diferenciarse. Este es el impétigo, miren cómo son las costras, pues de ese color como miel, ¿cierto? Ese color como amarillito. Y este es el ectimo. Miren que se forman como unas costras y acá tienen, unas úlceras, perdón, y acá tienen estas costras en medio. Hay otra cosa importante que hay que diferenciar. Como yo a grandes rasgos inicialmente no sé cuál es su agente etiológico principal, se ha descrito pues que para la celulitis el más asociado es el Streptococcus aureus, el Staphylococcus aureus, perdón, y este sería el Streptococcus pyogenes. Listo. Ahora en las infecciones purulentas, básicamente, como les decía ahorita, entonces son la foliculitis, el forúnculo, el carbúnculo y los abscesos. Entonces, ¿cómo los vamos a tener? Signos inflamatorios clásicos. ¿Cuáles son los signos inflamatorios clásicos? Entonces, dolor, edema, eritema y calor y limitación de la movilidad. Listo. Más una sensación de empastamiento. ¿Qué es eso? Es que usted toca, usted siente como si fuese plastilina. Y eso es básicamente porque ahí se está formando todo ese montón de líquido purulento. ¿Listo? Entonces se siente como si fuese una plastilina. Y generalmente si vos tocas duro, es algo parecido a lo que pasa con el edema, con fobia, pero en esto se puede ver, pues vos tocas duro y se ve como si se dibujaran pues los deditos ahí. ¿Listo? Generalmente pues pues, pústulas en estos pacientes, pues en este paciente no, pero si en un paciente que tenga una foliculitis, pensémoslos en los granos, ¿cierto? En esos granos que se ven ya blancos y que no los quiere estripar, y otras lesiones que generan unas fístulas, que estos son trayectos de salida de interior del cuerpo hacia exterior del cuerpo, ¿listo? Con salida de material purulento cuando se lo explota. Y la piomiositis es otra infección purulenta, que como les decía ahorita, pues es la infección purulenta del músculo y va a tener unos signos inflamatorios difusos. ¿Por qué difusos? Porque como es dentro del músculo, yo no voy a ver un edema, yo no voy a ver un eritema muy marcado en una zona específica, sino que generalmente va a ser pues como una limitación del movimiento, un dolor al movimiento, un dolor a la palpación en ese lugar específicamente. ¿Listo? Esperen, me lo admitía. Listo. Va a tener entonces dolor exagerado, limitación de la movilidad en un segmento o grupo muscular, recuerden pues que es miositis, es el músculo, y edema muy doloroso a la palpación. Bueno, para clínicos imágenes, como les mencioné ahorita, esta es una cosa muy grande, no se preocupen por esto. ¿Qué es importante? No son necesarios en una infección no complicada. ¿Qué es una infección no complicada? Que no tenga síntomas sistémicos y que solo comprometa la dermis. Listo. Entonces, si yo tengo eso, yo sé que eso es una celulitis. O sea, en estas, yo no voy a necesitar para clínicos, no es necesidad. Yo ya tengo una clínica muy diciente, tengo un diagnóstico y un tratamiento que ya se los voy a mencionar. Listo, entonces no hay ningún problema. Y entonces, pues, pero también describen entonces que si vas a hacer para clínicos, puedes mandar un hemoleucograma completo. Pero entonces, ¿qué nos dicen acá? Una leucocitosis elevada no es específica, pero puede ser sugestida de infección. Todo el mundo sabe eso, pues eso ya lo sabemos, no hay ningún problema, ¿cierto? Si la curva se me da a la izquierda, es decir, tiende más a aumento de granulocitos, pues neutrófilos, ya sabemos que eso es signo pues, de infección específicamente bacteriana. La trombocitopénica es sugestiva de una infección más severa, ¿cierto? También. Y una hemoconcentración, pues nos habla de acá lo que mencionan de un Clostridium sordelli o un Clostridium perfringens, que están asociados pues como una hemólisis, y ahorita les voy a hablar un poquito más de eso. Lactato. ¿El lactato para qué nos sirve? Pacientes con sepsis, pacientes que están hipoperfundidos, van a aumentar el lactato porque hacemos un shift de la glucólisis pues de un metabolismo aerobio de la glucosa a un metabolismo anaerobio. La creatininfosfoquinasa, esto me sirve básicamente para la mionecrosis o para la fascitis necrotizante. ¿Por qué? Esto se eleva cuando hay daño muscular. Si yo tengo solo compromiso dermatológico, pues eso no se me va a elevar. Pero si yo tengo una piomiositis, una fascitis, sí se me va a elevar porque me está comprometiendo el músculo. La PCR es no específica. Generalmente se va a elevar pues con unas infecciones que comprometan un poquito más o sean un compromiso más sistémico. En la dermis no es lo más común. Entonces, si yo le voy a mandar una PCR, está bajita, pues sí y no, sí o qué. Pero si está la alta, como mencionan acá,
puede ser sospechoso de una necrosis, de una fascitis necrotizante. El cultivo y el gram de las secreciones, básicamente lo voy a obtener, pero en los pacientes que yo tengo una certeza de que son enfermedades como la fascitis necrotizante, una piomocitis que requieren un tratamiento muy dirigido, que requieren drenaje y cirugía, entonces eso sí lo voy a hacer. Y ahora en imágenes, tampoco son muy necesarias. La que más nos podría servir en un primer nivel o en una evaluación inicial, pues sería una eco, perdón, que esto nos va a mostrar si tiene fluido o colecciones de fluido o absceso. Listo. Este resto ya los voy a mencionar un poquito más. Entonces, ahora, la utilidad de la imagen, como le decía, la eco puede ser muy buena para distinguir celulitis purulenta de celulitis no purulenta, de celulitis con un absceso subyacente, es decir, todo lo que tenga, como vemos en esta imagen, pues en esto sí es muy fácil decir que sí tiene, pero por ejemplo en un paciente con un absceso en el abdomen, es más complicado, el abdomen no tiende a salir pues como ese signo como tan claro de que ahí existe algo, entonces para eso sí podría ser muy importante. Y me va a identificar la colección del líquido y si lo puedo drenar y por ahí mismo se va a drenar. Eso lo drenaría pues el radiólogo, si lo puede hacer por eco o si hay que abrirlo pues lo drena un cirujano. Listo. La resonancia magnética dice, pues, decía en el artículo que es la prueba de elección para identificar piomicitis u osteomielitis subyacente. La resonancia magnética, pues, no sé los que estuvieron ayer, pero también lo vuelvo a repetir, la resonancia magnética es súper importante para ver el tejido. Listo, entonces me ve muy bien el tejido más que el hueso, pero cuando yo tengo una infección, específicamente el músculo me lo muestra, y esa infección tiende a irse hacia el hueso, entonces uno puede ver el trayecto de cómo va generando esa fístula del músculo al hueso. Entonces, por eso podemos observar la osteomielitis subyacente. Y el TAC nos menciona que no sirve mucho para el resto, pero que es muy altamente sensible, del 100% y específico del 98% para la fascitis necrotizante. Entonces, yo le hago un TAC y yo veo signos que no se los tienen que aprender, de que eso es una fascitis necrotizante, entonces ya sabemos que fijo, es una fascitis necrotizante. Empecemos con el tratamiento. Tratamiento podemos hacer de muchos tipos. Siempre medidas no farmacológicas. Básicamente son elevaciones de la extremidad y tratar enfermedades dermatológicas asociadas. Listo. También hablaban de hacer un poquito de compresión con vendajes, manejo de cambios de frío-calor. Eso puede servir, pero estos son como los más recomendados como tal. Listo. Y el tratamiento tópico, como les mencionaba ahorita, mupirocina 2 veces al día por 5 para pacientes que tienen pocas lesiones. Los vamos a preferir en quién? En pacientes que tengan impétigo, que tengan un ectima de muy poquitas lesiones o una celulitis, una erisipela muy localizada. Listo. ¿Para qué nos sirve esto? Previene la circulación de antígenos nefritogénicos. Esto es que daña el riñón, básicamente. Entonces, recuérdense que si yo tengo una infección por Streptococcus pyogenes con una cepa específica, en piel no es tan común, pues en piel puede pasar, pero digamos que la circulación del antígeno es diferente a que si fuese una infección del tracto respiratorio superior, pero básicamente a las 4 a 6 semanas voy a empezar, un paciente, sobre todo los niños, van a empezar con alteraciones renales, listo, porque ese mismo antígeno hace una sensibilidad cruzada y empiezan en las mismas células del cuerpo a dañar la parte del riñón. ¿Listo? Ahora, vamos a elegir una terapia antibiótica. Tenemos que definir si la vamos a hacer oral o intravenoso, si la vamos a hacer ambulatoria, si la vamos a hacer hospitalizada. Listo, entonces, ¿qué tenemos que mirar? Celulitis no complicada, generalmente va a ser una terapia oral y vamos a tener en mente que tenemos que cubrir el Streptococcus pyogenes y el Staphylococcus aureus meticilino sensible. Listo. Tenemos que evaluar si el paciente presenta factores de riesgo para resistencia a meticilina por el estafilococo. Entonces, ¿cuáles son acá? Si yo tengo un historial de infección por Staphylococcus aureus, meticilina resistente, eso me da un factor de riesgo. Si yo hago pacientes pues, que son fumadores o de drogas intravenosas o de inyecciones intravenosas, también son a alto riesgo, que sean pacientes que hayan estado en cárceles pues, o en lugares pues, con muchas personas, en deportes de contacto, que yo tenga infección por VIH, que tenga uso de antibióticos recientes. Recuerden que si es más de 3 meses, en menos de 3 meses, hospitalización reciente también
en menos de 2 meses si el paciente cursa con hemodiálisis, si tiene un contacto cercano con un paciente que tenga una infección por Staphylococcus aureus methicillin resistente. Entonces, ya evaluamos, ¿los tiene o no los tiene? Listo, si los tiene, vamos a hacer un cubrimiento específico, ya les voy a mencionar más un poquito. Y generalmente la duración de la terapia de todo este tipo de enfermedades, exceptuando la fascitis necrotizante, es de 5 a 7 días. En los pacientes que son neutropénicos, bien sea porque vienen por quimioterapia o porque tienen trastornos mielodisplásicos, vamos a extenderles el tratamiento hasta 14 días. Listo. Entonces, ¿con qué lo vamos a tratar en celulitis no complicada? Recordemos que entonces, básicamente tenemos que cubrir estreptococo y estafilococo. ¿Qué nos cubre eso? El estreptococo meticilino sensible. Hablan mucho de la dicloxacilina, eso ya tampoco se usa mucho en este momento, pues eso es es una hermanita de la meticilina, pero se podría usar, pero entonces podríamos usar entonces solo amoxicilina, clavulanato. En este caso el clavulanato no nos va a aportar nada porque recordemos que el clavulanato es un inhibidor de beta-lactamasas y los gram positivos no hacen beta-lactamasas, listo. La cefalexina, que es una cefalosporina pues, de primera generación también, y si tiene factores de riesgo para Staphylococcus aureus methicillin resistente, ya podemos usar la clindamicina, la doxiciclina, el trimetoprim-sulfa. Estas, no. Esta de pronto, estas no están en Colombia, listo. Estas, uno generalmente usa clinda, 600 miligramos al día. Estos no se tienen que aprender dosis. Esto es 2 veces al día, esto es 5 veces al día, y esto es 3 veces al día, listo. Preguntas hasta ahí. Voy muy rápido. Bueno, supongo que no. Necesidad de terapia intravenosa, listo. Entonces, generalmente va a ser para infecciones que sean complicadas o pacientes que tengan factores de riesgo para sarna. Espérenme un segundito. Parece esto está más loco. Listo. Thank you. Ok, entonces necesidad de terapia intravenosa, como les decía, en infecciones complicadas y en factores de riesgo para Staphylococcus aureus methicillin resistente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Olvídense de esto no, vamos a utilizar ceftriaxona, podríamos utilizar ceftriaxona. Recordemos que si son infecciones complicadas, pues sí podemos pensar de que sean gram positivos como la fuente de infección, pero no sería nada mal pensar de que también tenemos gram negativos como tal, listo. Hay que, sí, como les mencionaba ahorita, hay que preguntar, listo, ¿cómo fue que empezó? Si empezó de la nada, si fue posteriormente una herida, cómo fue esa herida que se hizo, listo, para que tengamos como claridad mental. Entonces, si yo lo voy a hacer terapia intravenosa, número 1, lo tengo que hospitalizar sí o sí, o manejo inicialmente hospitalario y posteriormente pues puedo hacer manejo con pues hospitalizado en casa, listo. Pero entonces, ¿qué podríamos utilizar? Ceftriaxona es una buena opción, es una muy buena opción. O si definitivamente sabemos que tiene unos factores de riesgo muy elevados para SARM, empecemos con vancomicina, listo. La vancomicina es la primera opción para tratamiento de Staphylococcus aureus methicillin resistente. ¿Okay? Tengamos muy en cuenta los factores, los efectos adversos, perdón, de estos medicamentos, la vancomicina, nefrotóxico, súper importante para que lo tengan en cuenta. Se dice que la daptomicina, el niloxid, pero estos son medicamentos que, créanme que tiene que ser una cosa muy brava como para que uno use este tipo de medicamentos. ¿Qué otro podríamos usar? La clindamicina. La clindamicina es muy buena, pues como les mencionaba, para Staphylococcus aureus methicillin resistente, tiene un cierto cubrimiento todo para el Streptococcus aureus y para anaerobios, listo. Podríamos utilizar ceftalorine. Yo esto solo lo he visto que se lo utilizan en UCI. Esto es esa cefalosporina de quinta generación, es muy buena, de verdad, muy buena. A los intensivistas les encanta, pero para que lo tengan en cuenta. Listo. Entonces, ¿cuándo lo vamos a hospitalizar? Cuando requiere manejo intravenoso, cuando sea un paciente inmunosuprimido que me va a conferir un factor de riesgo muy grande para que se me vaya a complicar, para que me vaya a generar una sepsis de origen dermatológico, si yo tengo una sospecha de fascitis necrotizante, que ya vamos a hablar de ello, o si requiere una necesidad de drenaje, perdón, o de debridamiento. Debridamiento es coger el tejido y empezarlo como a raspar hasta que yo quite ese tejido como muerto, necrótico, feo, y ya vea tejido pues como rosadito, bonito, que le sale sangre, listo. ¿Cuándo voy a drenar? La ITSA dice mayor de 5 centímetros, listo, porque ellos hicieron pues unos estudios, compararon en pacientes que tenían lesiones menos de 5 centímetros que lo drenaban versus que solo le dan terapia antibiótica y los dos mejoraban, pues tenían como una similitud en mejora, o sea, el drenaje
no ayudaba más, no disminuía el tiempo hospitalario, no disminuía la morbilidad. Listo. Que sean lesiones productoras de gas. Esto es básicamente las lesiones productoras de gas. ¿Quién las va a producir? Anaerobios, pero específicamente los Clostridium. Listo, para que lo tengan en cuenta. Sea Clondi, sea Perfringes, o difficile, pero difficile pues en piel es muy complicado. Listo, eso es tracto gastrointestinal. Y vamos a hacer un desbridamiento siempre en fascitis necrotizante. ¿Cuándo interconsultar infecto? Entonces, paciente con celulitis severa y gran compromiso sistémico. Entonces, un paciente que me viene inicialmente con una celulitis del brazo, pero que yo lo veo y tiene alteración en el estado de conciencia, está con una frecuencia respiratoria de 30, está con una frecuencia cardíaca de 120, una presión de 90-50. Este paciente está en sepsis, ¿sí? Okay. Entonces es importante, este paciente con gran compromiso sistémico pues, se hospitaliza, manejo de toda la sepsis y todo este tipo de cosas, y ya después si nos centramos un poquito más a evaluar qué otros factores de riesgo. Pero si es sepsis, tienen una hora para definir qué van a hacer. Listo. Pacientes con bacteriemia generalmente son inmunosuprimidos. Pacientes que sean inmunosuprimidos, que no lo mencioné ahorita y qué pena, siempre les voy a hacer un hemocultivo porque ellos tienden a generar una translocación y es mucho más fácil que esos mismos microorganismos pues viajen al torrente sanguíneo y me generen una bacteremia. Listo. Entonces, si yo tengo un paciente inmunosuprimido, que hago hemocultivos. Si el hemocultivo me genera bacteremia, pues interconsulta infecto. Eso es lo que dicen ellos. Y si yo tengo un fallo terapéutico, entonces generalmente es pacientes con celulitis complicada, yo le empiezo manejo, tiene factores de riesgo para estafilococo aureus meticino resistente, empiezo manejo con vancomicina, listo. Porque era una celulitis, no le quise hacer un cultivo, no le quise hacer un gram, listo. Entonces no sabemos de pronto cuál es la susceptibilidad de este paciente, pero resulta que tiene un gen que le confiere resistencia a la vancomicina y nosotros no sabíamos si le estamos dando vancomicina que no le va a servir para nada porque es resistente. Entonces tenemos que mirar qué hacer. Listo. Para eso interconsultamos de infecto. Eso es todo de infección de tejidos blandos. ¿Preguntas? Para pasar a fascitis. Espérame un segundo. Ok. Bueno, entonces pasemos a fascitis necrotizante. Esta generalmente es una patología que, como medicina interna, pues es que es muy raro que la manejen, porque esto es, básicamente el manejo es quirúrgico, pues antibiótico y manejo quirúrgico. Esto lo maneja básicamente ortopedistas, ¿cierto? Ya obviamente si la infección pues ya es mucho más complicada, sí lo manejarán medicina interna conjunto con infecto, pero básicamente es ortopedia, listo, para lo que lo tengan en cuenta. Entonces, básicamente, ¿qué es esto? Como ven aquí, es un diagnóstico quirúrgico que se caracteriza por la friabilidad de la fase superficial. ¿Qué es friabilidad? Que yo la toco y se desbarata, listo. Genera un exudado grisáceo y que es notable, y este exudado no es pus. Entonces, esta no la vamos a caracterizar como una enfermedad pues, que genere pus, listo. Es una infección que me genera una disrupción de la fase, o sea, me destruye todo ese, me destruye todo ese tejido. Ok, dime, Vale. No, sino que Vane dijo no y no entendía qué significaba no. Yo era como que putas, No, pues ok. Espérenme. Ok. Entonces, es friabilidad, ya saben que yo lo cojo, en cirugía yo llego y lo cojo con un dedo, como en derma, que es el Nikolsky, que uno llega y toca y eso se desbarata ahí mismo la piel. En este caso sería la fascia, listo, y no tiene pus. Básicamente, para medicina interna se dividen en dos grupos, en dos tipos. Para el resto de especialidades quirúrgicas se dividen en cuatro tipos, listo. Importante ustedes dos, pero le mencioné los otros, listo. Tipo 1, generalmente son fascitis necrotizante, que es polimicrobiana y va a ser por colonización de aerobios, anaerobios, de todo lo que se pueda meter ahí. El tipo 2 es monomicrobiana, generalmente por estreptococos del grupo B o por estafilococo aureus. El tipo 3 es el síndrome de Asia y el tipo 4 es fúngica. El síndrome de Asia es cuando uno hace una hipersensibilidad a los vehículos o a los excipientes de algunas vacunas. Esto fue algo que se escribió generalmente en las pacientes que que se desmayaban. Fue una de las posibles hipótesis de las pacientes que se desmayaban con esa vacuna
el papiloma, ¿listo? Y el tipo 4 es asociada a hongos. Fascitis necrotizante tipo 1, listo. Entonces, infección polimicrobiana involucra microorganismos aerobios y anaerobios. Por lo general es en personas ancianas o personas con enfermedades subyacentes. Listo, ancianos pues también tienden a tener un sistema inmunológico más deprimido. Otro tipo de enfermedades subyacentes, sea que generen inmunosupresión o sea que no generen inmunosupresión, pero recuerden que las enfermedades crónicas tienden a ser enfermedades que generan inflamación. Listo, entonces también van a generar una predisposición. ¿Cuáles son los factores que me predisponen? 4 grandes rasgos: úlceras en decúbito, diabetes. Entonces, todo lo que sea una puerta de entrada hacia la fascia es un factor. Las hemorroides es lo mismo, ¿cierto? ¿Qué pasa con las hemorroides? Básicamente es que ese son venas que se distienden y son muy fáciles de lesionar. Entonces es una puerta de entrada muy grande, no solo porque me lesionan la piel y la vena como tal, entonces me genera una puerta de entrada a la piel, pero también me genera una puerta de entrada al torrente sanguíneo. Las fisuras rectales por lo mismo, y las cirugías urológicas o ginecológicas. Estas últimas tres pues me convienen más que todo para fascitis necrotizante en el piso pélvico o para lo que también se denomina la gangrena de Fournier, que es una gangrena en los genitales, listo. Y infecciones de tipo 1 son asociadas con gas en el tejido, ¿cierto? Cuando uno ve una radiografía, cuando uno ve un TAC, se pueden ver pues como burbujitas. Y esto es básicamente porque, como les mencionaba acá, tiene mucho que ver los organismos anaerobios, ellos son productores de gas, entonces sería como el lugar perfecto para que ellos se puedan reproducir y por ende no van a producir el gas. Listo. La fascitis necrotizante tipo 2, entonces es una infección monomicrobiana. Como vimos, generalmente son gram positivos, específicamente o streptococos, acá del grupo A, es del grupo B, perdón, recuerden que acá yo dije que era del grupo B, y que va a ser pues el patógeno más común y seguido después por el Staphylococcus aureus meticilino resistente. Esto es la sigla que no lo había explicado, perdón. A diferencia de las infecciones de tipo 1, ¿cierto? Este tipo de fascitis necrotizante puede ocurrir en cualquier edad, ¿cierto? Entonces, esta tipo 2 es la que más vemos nosotros o lo que más incidencia tiene anualmente. ¿Listo? Porque incluye cualquier grupo de edad y personas que ni siquiera tienen una enfermedad subyacente. Pero ¿qué es lo que tiene que pasar? Tiene que haber una disrupción del tejido, o sea, que sea traumas, que sea asociada a drogas, uso de drogas intravenosas. Generalmente son como los dos factores de riesgo para entrar estos microorganismos ahí. ¿Cuáles van a ser los hallazgos clínicos? Básicamente, entonces, edema en todas las partes blandas. Listo. Entonces, supongamos, yo tengo una fascitis necrotizante que me está iniciando el antebrazo. Entonces, el antebrazo se me empieza a edematizar de una forma muy difusa. Me va a generar un eritema también muy difuso. Va a generar un dolor intenso, listo, no solo a la palpación, sino también al movimiento, porque recuerden que la fascia es lo que recubre ese grupo muscular, entonces también con el movimiento y una fricción me genera el dolor. Sensibilidad pues a la palpación, fiebre, va a tener síntomas sistémicos porque es una infección que está ya bastante adentro y va a generar unas ampollas o necrosis en la piel, listo. Eso va a generar unas toxinas que inicialmente pues viajan al torrente sanguíneo, pero también pueden tener un problema a nivel dermatológico, listo. ¿Y cuáles son los factores que me van a diferenciar a grandes rasgos la fascitis necrotizante? Cirugía reciente porque es una puerta de entrada, listo. Esto me genera un trauma y por ende me genera una infección, me genera una posible colonización de microbios que no hayan sido pues previamente bien aseadas, pues las zonas previamente bien aseadas, que me generen pues esa colonización, que sea un dolor desproporcionado. Recuerden pues que la celulitis duele, pero la fascitis duele mucho más y encima de todo en la celulitis pues vos podés ver el lugar rojo, hematizado, grande, como muy diciente que ahí es el problema, pero con la fascitis no es tan claro que me diga, listo, es ese punto, sino que es muy difuso, pero duele un montón. Que esté asociado a hipotensión, listo. Las asociaciones de hipotensión pues es básicamente porque están cursando con una respuesta inflamatoria sistémica que me generan la necrosis cutánea, como les mencionaba acá, por lo mismo, y que me generan unas ampollas hemorrágicas. Esto es básicamente por las exotoxinas que liberan los microorganismos. Describen entonces unos marcadores de diagnóstico temprano para definir, listo, es posible que yo tenga una fascitis necrotizante. Si lo vamos a los asociados a Staphylococcus aureus, es básicamente yo encuentro una PCR mayor de 20. Esto es muy diciente, una PCR tan grande, eso es que tiene pues una reacción inflamatoria bastante severa. Pero cabe notar que mencionan que hay una leve leucocitosis con desviación a la izquierda, o sea, se me aumentan un poquito los leucocitos, un poquito los neutrófilos, pero no mucho, ¿cierto? Vamos a tener una creatinina elevada porque
Recuerden, la fascitis, hay un daño en la fascitis. La fascitis la fascia está conectada con el músculo. Hay daño de las fibras musculares. Se me liberan la creatininfosfoquinasa. La creatininfosfoquinasa tiene, pues, vía metabólica, hacia grandes rasgos, termina siendo en creatinina. Se me aumenta la creatinina, pero no es porque yo tenga inicialmente una falla renal, sino es porque tengo tanta que mi riñón no es capaz de eliminarla. ¿Listo? Y mencionan que si es Staphylococcus aureus, no se asocia inicialmente a hipotensión. ¿Listo? Si yo tengo una leucocitosis, perdón, escribí tan rápido, tengo un montón de errores. Bueno, leucocitosis mayor de 15.400, esto es un número pues con base a estudios, más hiponatremia, que es un sodio menor de 135, es probable que tenga una fascitis necrotizante. Listo, me da como una probabilidad según los estudios con los que hicieron. Entonces va a tener que un valor predictivo negativo del 99%, pero un valor predictivo positivo del 26%. Me puede ayudar a distinguir, pero pues, no es como el gol estándar pues, para decir. Y la CPK elevada es un daño muscular más o una ST elevada. Esta ST pues no es únicamente del hígado, sino que también está en el músculo. Entonces, si yo tengo un daño muscular asociado a esa fascitis, pues si están elevadas, es muy probablemente que estemos frente a una fase y que haya pues, que involucre el músculo como tal. Nos proponían entonces este flujograma, y es básicamente, es un paciente que viene con edema, con eritema y con dolor, nada muy diciente, listo. Yo encuentro que tiene signos sistémicos importantes, que viene siendo taquicardia, está hipotenso, tiene una creatininfosfoquinasa elevada, tiene una PCR elevada, y esto es un score pues, que ellos hacen con base a con base a los paraclínicos mayor de 6. Si yo tengo todo esto alterado, es que es muy probable que sí tenga una celulitis, pero tengo que mirar si tiene gas o no, le hago una radiografía. ¿Tiene gas? Entonces tenemos que, como tiene un gas, estamos frente a un posible colonización por anaerobios y un daño mucho más extenso, entonces tenemos que entrar a hacer una cirugía y hacer un debridamiento. En el debridamiento vamos a hacer pues un gram cultivo importante para fijar pues, la terapia antibiótica. En el gram vamos a ver entonces gram positivos, vamos a tratarlos, pues vamos a suponer este tipo de infecciones que va a ser entonces una mionecrosis por Clostridium, que es muy agresiva, pues una fascitis necrotizante por Clostridium que sea espontánea, si es traumática es por Perfringe, si es ginecológica por Sordelli, o acá mencionan pues indolente por un Clostridium anaerobio. Listo. Ahora, si tiene una mezcla pues entre aerobios y anaerobios en el gram que hicimos acá inicialmente, vamos a decir, es mezcla aerobios anaerobios. Primero va a ser tipo 1, entonces los vamos a determinar acá, que es una celulitis no por Clostridium, o una celulitis necrotizante sinérgica, o una gangrena sinérgica progresiva. Listo. Esto es como para que lo tengan en cuenta, pues yo no creo que se los pregunten, pero se los estoy mencionando. Ahora, volvamos a la radiografía, no tenemos gas, listo. De todos modos, miren que hay que hacer cirugía porque ya tenemos una fuerte sospecha de que tenemos una fascitis necrotizante, entonces siempre hacemos inspección, un desbridamiento y una recolección después del espécimen con un cultivo y un gram. Y lo mismo, gram positivos, ya sabemos que es tipo 2, que va a ser monomicrobiana, gram negativos, también va a ser, pues si es monomicrobiana, también va a ser tipo 2, listo. Y esto es pues como lo asociaba a las heridas que tenía inicialmente. Ahora, si yo tengo edema, eritema y dolor y no tengo signos sistémicos, no es fascitis, listo. Entonces, celulitis, erisipela, absceso cutáneo. ¿Cuál va a ser el tratamiento de la fascitis? Entonces, pacientes con infección agresiva de tejidos blandos o que sea una infección leve, pero que tenga evidencia de toxicidad sistémica. Esto es básicamente porque recuerden que hay una cepa de Staphylococcus aureus que me genera una exotoxina y esta exotoxina pues me da un shock tóxico estafilocóxico, listo. Entonces puede ser una infección leve, pero si yo tengo ese estafilococo, pues baila. Y la exploración quirúrgica inmediata es fundamental, listo. ¿Para qué va a ser esta exploración quirúrgica? Para determinar la extensión de la infección. Ustedes han visto pues que esto también se le llama la bacteria come carne. Eso empieza a avanzar de una forma muy rápida, incluso en ortopedia, un ortopedista nos mencionaba que él había operado y él podía ver cuando abrió cómo la piel se iba, cómo esa fascia se iba volviendo necrótica a los ojos. Entonces, la infección iba, pues, se podía ver cómo la infección iba progresando. Hay que evaluar también la necesidad del desbridamiento o requerir amputación,
Listo, es importante eso, por eso esta enfermedad tiene una morbilidad muy alta, y obtener las muestras de grano en cultivo principalmente pues para definir si es tipo 1 y tipo 2 y también para determinar qué tratamiento antibiótico le vamos a dar. Listo. Si es tipo 1, recuerden, polimicrobiana, entonces requiere una cobertura más amplia, básicamente por resistencia. ¿Por qué lo mencionan? Este es un artículo pues, realizado eh, para el New England, entonces tienen mucha influencia de la epidemiología local estadounidense y ellos usan antibióticos porque sí. Al usar antibióticos porque sí, aumentan pues la resistencia, incluso ellos tienen una resistencia a Staphylococcus aureus de más del 50%, lo cual en nosotros es como del 20%, entonces no es tan grande. Listo. Particularmente si el paciente ha estado hospitalizado recientemente o tratado con antibióticos, estos dos le confieren pues un riesgo para resistencia antibiótica. Y la ITSA les recomienda entonces vancomicina o linezolid. Listo, recuerden, vancomicina, gram positivos únicamente, específicamente el Staphylococcus aureus meticilino resistente, más una de las siguientes terapias, piptazo, que me va a cubrir el resto, sobre todo gram negativos y anaerobios, carbapenémicos lo mismo, y ceftriaxona, gram negativos, más metronidazol, anaerobios. Si es tipo 2, monomicrobiana, generalmente por gram positivos, se recomienda entonces el tratamiento con clinda, porque sabemos que la clinda me va a cubrir Staphylococcus aureus, meticilino sensible, meticilino resistente y streptococopiógenes, en combinación con aminopericidinaas, entonces una amoxicilina, clavulanato o una ampicilina. Listo, durante 10 a 14 días. Estas serían básicamente, no tanto por los gram positivos, sino por los anaerobios, que también me los va a cubrir la clindamicina, y también por los gram negativos posibles que puedan tener. Y la duración entonces, como les mencionaba, de 10 a 14 días para una infección que sea por Streptococcus del tipo A. Y monoterapia con clinda solo se debe considerar si yo le hice pues yo le hice muy juicioso un cultivo, el cultivo me dice que es susceptible a clinda y que no hay ningún problema, lo puedo dejar con clinda en monoterapia. ¿Cuáles son las complicaciones asociadas ya para terminar en la fascitis necrotizante? Básicamente son 4. Síndrome de fuga 3, perdón. Síndrome de fuga capilar, hemólisis bacteriana y cardiomiopatías asociadas a la fascitis. ¿Listo? El síndrome de fuga capilar es básicamente un desbalance o un daño en el endotelio. Si yo tengo un daño en el endotelio, me va a generar una fuga capilar. Esta fuga capilar es importante porque me va a generar una pérdida de líquidos masivo y no solo pérdida de líquidos y pérdida de proteínas. Entonces, nuestra linda ley de Frank Starling, lo que nos menciona pues de las proteínas séricas y las proteínas del intersticio, la presión oncótica y todo este tipo de cosas se va a ver pues muy desbaratada. ¿Cuál es el problema con estos pacientes? Mencionaban que en un solo día pueden requerir hasta 10 a 12 litros de líquidos al día y que iban a cursar con una hipoalbuminemia aguda muy importante. Entonces hay que tener en cuenta que hay que reponerle líquidos y hay que reponerle albúmina como coloide. Listo. Va a generar una hemólisis bacteriana por esas exotoxinas, entonces va a ser una anemia de rápida instauración, y mencionaban que es de utilidad específicamente el hematocrito porque tiende a disminuirse, no es porque exista una hemodilución, sino porque la hemoglobina pues tiende a bajar muy rápidamente. Y la cardiomiopatía básicamente se da por un shock tóxico estreptocóxico. ¿Cuál es lo que genera esto? Estas toxinas me van a generar una hipoquinesia global en todo el miocardio, que tiende a ser reversible, pero ¿cuál es el problema? Si yo tengo una hipoquinesia global es como si yo tuviese una falla en ese momento y es de muy difícil manejo. ¿Por qué? Cuando yo tengo una falla o cuando yo tengo una hipoquinesia, yo no puedo sacar, pues yo no puedo generar ni la presión ni el flujo sanguíneo suficiente. ¿Cómo lo vamos a tratar nosotros inicialmente? Uno piensa, tiene una presión muy bajita, vamos a hacerle vasopresores. Pero si yo le aumento los vasopresores, le aumento la poscarga, perdón. Si yo le aumento la poscarga, vamos a empeorar esta hipoquinesia global. Listo, entonces tiendo a empeorar el cuadro. Entonces, por lo que les digo que es difícil el manejo es porque lo que pensamos nosotros inicialmente que le puede servir, en realidad lo puede empeorar. Listo. Y por ende va a tener una muy alta morbimortalidad a pesar de que sea reversible, pero es reversible a los 2 años, entonces complicado. Listo. Eso es todo. ¿Preguntas? ¿Sí entendieron o no entendieron? Juanpa, sí, pues súper claro todo. Perfecto. Sí, gracias. Bueno, espero que sí les haya servido. ¿Les paso las diapositivas? ¿Les sirven o qué? O Pues si quieres sería súper. dale, Yo- ahorita se las mando.
De uno. Pues por ejemplo, Preguntas. para mí igual lo más... Yo Nada. tengo una chiquita. Dime. En los pacientes que tienen la miocardiopatía, entonces pues ahí decía, pues obviamente que ha tenido un tratamiento muy difícil, pero igual como que no les puede dejar subir, eso me confundió, como que uno no le puede dejar subir la PAM más de 65, pues eso como que me confundió un poquito, si de pronto me lo puedes explicar. Mira, claro. Entonces, ¿cuál es el problema? Si yo le subo la presión, le estoy aumentando la poscarga. Listo. Si yo le aumento la poscarga, es más difícil para ese corazón que ya de por sí está dañado, ¿cierto? Está con muy poco movimiento. Si yo le subo la poscarga, va a ser mucho más difícil para él generarme un bombeo. Entonces, bien, tengo una presión inicialmente elevada, pero esa presión elevada no va a ser igual a una perfusión de los tejidos. Listo. Entonces, yo tengo yo tengo una presión central súper alta, pero a los tejidos, lo que viene siendo riñón, intestino, piel, cerebro, todo este tipo de cosas no les está llegando porque me está generando una vasoconstricción como respuesta para mantener una presión arterial elevada. ¿Entiendes? Sí, gracias. Bien. ¿Alguna otra pregunta? No, voy a pausar esto. Yo ahorita yo subo esto, Valen, a YouTube o se las paso de otra forma, ¿o qué?